Con el nombre código de Trinity, la madrugada del 16 de julio de 1945 estaba por realizarse la primera prueba de una bomba atómica en la historia de la humanidad. Lugar elegido, el desierto Jordana del Muerto, en Nuevo México. El mundo como lo conocíamos estaba a punto de cambiar para siempre, y sin vuelta atrás. Detrás de la creación de la bomba atómica se encontraba Robert Oppenheimer, brazo científico del Distrito de Ingenieros de Manhattan. La cuenta regresiva comenzó. Los últimos segundos fueron abrazados por un silencio abrumador. Entonces ocurrió la explosión, una que eclipsó al Sol. La fuerza que produjo era equivalente a 21 kilotoneladas de TNT. La onda de choque provocada se sintió incluso a 160 kilómetros de distancia. Oppenheimer se lamentó: "Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo. La detonación de la primera bomba atómica marcó el inicio de la era atómica. Todavía no había pasado ni un mes después, cuando 2 bombas atómicas eran soltadas sobre Japón, terminando con la vida de 129,000 japoneses. Así se precipitaba el final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, con un horrible rugido y una nube en forma de hongo elevándose en el cielo. Hay quienes dicen que Oppenheimer se lamentó días antes por el trágico destino de los japoneses. Testigos cercanos le veían deprimido, pero también hay otros que recuerdan a un Oppenheimer orgulloso tras el bombardeo exitoso de Hiroshima. Le recuerdan agitando sus brazos sobre su cabeza, como un boxeador victorioso, ante una multitud que lo llenaba de aplausos. A Oppenheimer se le reconoce, según el escritor Ben Platts Mills, como el corazón emocional e intelectual del Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan surgió a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, durante el mandato del presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. El objetivo principal del proyecto era configurar una bomba nuclear durante. Albert compartió con Roosevelt la posibilidad de que los alemanes usaran energía liberada a causa de la fisión nuclear para la producción de bombas. De ahí surgió todo. En el proyecto participaron científicos y físicos del calibre de Enrico Fermi, Leo Szilard, liderados por Robert Oppenheimer. En él llegaron a invertir 130,000 científicos. Se le denominó Proyecto Manhattan porque la mayor parte de la investigación nuclear se había desarrollado en la Universidad de Columbia, ubicada en Manhattan. Como director se designó al físico teórico Oppenheimer. Debía desarrollar un arma nuclear antes que lo hiciera Alemania. Sus colegas y allegados han afirmado que nadie más podría haber completado la titánica enmienda. Si Oppenheimer no hubiera sido el director, estoy convencido de que para bien o para mal, la Segunda Guerra Mundial habría terminado, sin el uso de armas nucleares, escribió Jeremy Bernstein, quien trabajó con él después de la guerra. Lo anterior puede leerse en el libro Retrato de un enigma, publicado en 2004. Oppenheimer nació en la ciudad de Nueva York en 1904, hijo de inmigrantes judíos alemanes enriquecidos a través del comercio textil. Tuvo una crianza y educación llena de lujos. Aún así, las personas que le acompañaron durante sus primeros años lo recuerdan como alguien bastante generoso, pero también como alguien frágil, tímido y brillante. A sus 9 años de edad ya leía filosofía en griego y latín. Su naturaleza intelectual llevó a Oppenheimer a convertirse en un joven solitario. Los demás se burlaban de él ya que no le gustaban los deportes o socializar. Pero a él no le importaba, y a sus padres mucho menos. Estaban convencidos de que su hijo era un genio.
Años más tarde, el mismo Oppenheimer declararía que tanta confianza le hizo desarrollar un ego desagradable. Al salir de casa para estudiar química en la Universidad de Harvard, algo de Oppenheimer quedaría expuesto. Trabajo y escribo innumerables tesis, notas, poemas, historia y basura. Produzco olores desagradables en 3 laboratorios diferentes. Sirvo té y hablo con erudición a algunas almas perdidas. Me voy el fin de semana para destilar energía de bajo grado en risas y agotamiento. Leo griego, cometo errores, busco cartas en mi escritorio y deseo estar muerto. Oppenheimer tenía serios problemas, como él mismo escribiría en una carta de 1925. La estaba pasando bastante mal. Había desarrollado sentimientos de insuficiencia, mismos que le llevaron a acudir con un psiquiatra que le diagnosticó psicosis. Años después, y al recordar este suceso, Oppenheimer declaró que incluso llegó a querer quitarse la vida. En muchas de sus autobiografías se menciona que la literatura fue de mucha ayuda para la salud mental de Oppenheimer. Se nombra sobre todo el libro En busca del tiempo perdido, escrito por Marcel Proust, donde supuestamente Oppenheimer encontraría un reflejo de su propio estado mental que lo tranquilizaría y haría un ser más compasivo, hasta llegar a compartir sus líneas favoritas de este libro. La indiferencia a los sufrimientos que uno causa es la forma más terrible y permanente de la crueldad. Irónico, para una persona que años después causaría cantidad innumerable de sufrimiento, ¿no crees? Su postura ante el sufrimiento terminaría por definir su reputación. En 1926, con un nuevo año, llegaría también su entrada al mundo de la física. A inicios de ese año conoció al director del Instituto de Física Teórica de la Universidad de Göttingen, en Alemania. El hombre quedó maravillado con la genialidad de Oppenheimer y lo invitó a estudiar allí. Era tan bueno que obtuvo su doctorado y una beca postdoctoral al año siguiente. Además, fue invitado a formar parte de una comunidad que impulsaba el desarrollo de la física teórica. Ahí conoció a varios de los científicos que más adelante se unirían al Proyecto Manhattan. De regreso a Estados Unidos, pasó unos meses en Harvard, antes de mudarse a California para continuar con su carrera de física. Una vez en la Universidad de California en Berkeley, trabajó interpretando resultados sobre los rayos cósmicos y la desintegración nuclear. Llegó la década de 1930 y Oppenheimer estaba enfocado a fortalecer su carrera académica. Durante este periodo creció su interés en las humanidades. Hay un hecho muy curioso sobre esta etapa de su vida, y es que fue durante estos años cuando sentó sus bases filosóficas, su moralidad y sus ideas del deber, el destino, y sobre todo a comprender que el miedo a las consecuencias no puede utilizarse como justificación para la inacción. A mediados de esa década, Oppenheimer conocería a la psiquiatra Jean Tatlock, de quien se enamoraría. Se dice que compartían el mismo carácter complejo y que lo que más le había atraído era que había leído mucho y estaba impulsada por una conciencia social. Oppenheimer llegó a proponerle matrimonio más de una vez, pero ella lo rechazó. Fue esta mujer la que lo conectó con la política radical. Ahora bien, ¿cómo llegó a ser seleccionado como líder del Proyecto Manhattan? Hacia finales de esa década, los físicos más reconocidos del mundo se encontraban preocupados por la amenaza nuclear. Uno de ellos fue Albert Einstein, quien ante la inquietud se decidió a escribir una carta a los principales líderes del gobierno de Estados Unidos. Fue esta misma carta la que terminó convenciendo al presidente para que actuara. Uno de los reclutados para la nueva encomienda fue, como era de imaginarse, uno de los físicos más destacados del país, Oppenheimer. Para septiembre de 1942, gracias a su trabajo e investigación, estaba confirmado: Estados Unidos era capaz de crear una bomba. Einstein llegó a declarar que el patriotismo y su deseo de complacer claramente jugaron un papel en el reclutamiento de Oppenheimer. En el libro Racing for the Bomb de 2002, fue el general Leslie Groves, líder militar del Distrito de Ingenieros de Manhattan, quien lo eligió como director científico para el proyecto de la bomba. Además de los atributos que ya le conocemos a Oppenheimer, Leslie lo eligió por su ambición desmesurada. Me convencí de que no solo era leal,
sino que permitiría que nada interfiriera con el cumplimiento exitoso de su tarea, y por lo tanto, con su lugar en la historia científica. Se lee en el libro. Recordarás que hablamos sobre la postura de Oppenheimer ante el sufrimiento. Entonces, ¿cómo accedió a crear algo que causaría tanto dolor y pesar en la humanidad? Él mismo se dijo a sí mismo y a sus colegas que como científicos, no eran responsables de las decisiones sobre cómo se debía usar el arma, solo de hacer su trabajo. La sangre, si la hubiera, estaría en manos de los políticos. Oppenheimer enfrentó dilemas morales el resto de su vida. Incluso una vez terminada la guerra, abogó en contra del desarrollo de más armas. Además, por un lado se sentía orgulloso por el logro técnico de la bomba, pero por otro lado sentía culpa por sus efectos. Él mismo se resignó declarando que la bomba simplemente era inevitable. Después llegó a considerar la energía atómica como un problema que superaba las herramientas intelectuales de su tiempo. Durante años, aquella frase que replicó de alguna de sus lecturas favoritas sigue haciendo eco en el sentir común de la humanidad. Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Soy René Baldo. Y esto es Atrapados en el Tiempo.